¿qué les parece si vamos a la Escritura? Y vaya conmigo a Juan capítulo 14, si es tan amable, por favor. Versículos 12 al 17. Detuvimos la enseñanza, hermanos, de que íbamos a comenzar la epístola al apóstol Pedro, y la detuvimos para hablar sobre el Espíritu Santo. Esta es la tercera ya, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo como la promesa de Dios para su iglesia, hermanos, y dimos algunos puntos importantes sobre esto, sobre la perspectiva de la promesa. Ahora vamos a hablar allá directamente sobre la personalidad del Espíritu Santo. Déjenme les digo algo aquí importante, Sígame, póngame a su atención, por favor, concéntrese, no permita que los pensamientos divaguen, porque vamos a hablar algo muy interesante en esta tarde. Primeramente, hermanos, la personalidad del Espíritu Santo es una personalidad muy mística, muy misteriosa. La personalidad del Padre es visible en la Biblia, hermanos. Miramos a Dios Padre en la Biblia hablando, haciendo, creando, proveyendo, bendiciendo, haciendo cosas extraordinarias, hermanos. Luego, la personalidad del Hijo de Cristo Jesús, hermanos, no es nada difícil de conectarnos con ella, porque es la divinidad encarnada, hermanos. Y luego tenemos a Cristo caminando entre nosotros como un ser humano, hermano, con todas sus deficiencias, con todas sus debilidades humanas, pero sin perder su divinidad y esa conexión que Cristo tiene con la humanidad, su sacrificio y luego su resurrección. Entonces, entendemos, captamos, podemos nosotros, hermanos, interpretar correctamente la personalidad de Dios Padre y captamos la personalidad del Espíritu de Jesucristo, la personalidad de Cristo, hermanos. Pero cuando llegamos a la personalidad del Espíritu Santo, ahí es donde hay un poco de estancamiento, hermanos, y donde no alcanzamos a veces a entender. Pero, hermanos, el Espíritu Santo, después del cumplimiento de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, y como les dije la semana pasada, volviéndose una promesa para nosotros, se vuelve una de las partes más importantes de nuestro cristianismo. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Es promesa del Señor, hermanos, y necesitamos no solamente que esté en nosotros, que more en nosotros, pero también entender al Espíritu Santo en su persona. No como algunas creencias, algunas doctrinas enseñan, una fuerza activa de Dios. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo tiene personalidad como la tiene el Padre, como la tiene Cristo, hermanos. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Luego vemos en el libro de los Hechos donde parece que el Espíritu Santo habla directamente. Dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo a elegir a Pablo y elegir a algunos de los otros miembros, ¿verdad?, de la iglesia, donde era en Antioquía, para el servicio del ministerio, hermanos. Entonces, libro de los Hechos, por ejemplo, encuentra la personalidad del Espíritu Santo, hermanos. Ahora bien, vamos a la escritura que le dije, nada más le estaba introduciendo qué es lo que vamos a hablar hoy. Juan capítulo 14, versículo 12 al 7. La palabra del capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, les había dicho del 15, ¿verdad? Pero vamos al 12 para entrar bien en el contexto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estoy en Juan capítulo 14, versículo 12. El versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Están mirando ahí las dos personalidades, ¿verdad? La del Padre y la del Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor Jesús. Ahora déjeme leer una vez más el capítulo, el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, Cristo hablando, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
ahora bien, me detengo aquí por un momento. Cuando estudias la Biblia, esto ya se los había explicado porque ya había predicado este mensaje, hermanos, en otra ocasión a la iglesia. Ahorita se van a recordar los que me oyeron. En teología, hermanos, hay porciones de la Biblia que se dividen y se ponen en perícopas, así se titula, perícopas, que son porciones donde hay una enseñanza o donde hay una historia o donde hay algo, hermano, que va a conjunto para dar un concepto. Y luego después, cuando termina la perícopa, hay un punto y luego punto y aparte y luego hay otro título. Bueno, yo soy de los que cree que aquí en esta escritura, hermanos, no debería de existir una separación, porque cuando usted está leyendo la Biblia, está mirando a Cristo, escuchando a Cristo diciendo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que estas hará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero entonces, hermanos, hay un punto en la Biblia y luego viene un título que dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces muchos teólogos o muchas personas cuando leen la Biblia separan estas dos escrituras, estas dos perícopas, se separan completamente, hermano. Y parece que se distancia el concepto. Pero esto es un error. El Dios que conocemos es un Dios que se ha manifestado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ya les expliqué la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo. Y hasta ahí estamos bien. Está la porción bíblica ahí. Pero luego hay un punto y aparte, hay un título que separa y luego entra el versículo 15. Yo creo que tenemos que quitar los títulos y poner el texto junto. El Señor Jesús está diciendo, lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, mayores cosas que yo hago, él hará también. O sea, ¿por qué tengo que conectar el texto con el contexto aquí? Lo tengo que conectar porque es muy fácil para la gente decirle, Dios, yo te pido, pero no me contestas. Sí, pero nunca lees lo que está después. La palabra de Dios dice, si me amas, si me aman, si me amáis. ¿Qué dice? Guardar mis mandamientos. Ahora, la gente pide, la gente demanda, la gente hace oración, pero no guarda los mandamientos. Se da cuenta porque a veces no debes de ser muy cuidadoso con la lectura, porque nos enfocamos en la parte que dice, todo lo que pidieres, todo, os será concedido. Será pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, al que toca se le abre. ¿Verdad? Promesa de Dios, Dios te da. Pero nunca leemos el compromiso de nuestra parte hacia Dios, que Dios iba a responder, pero todo lo que Dios da está condicionado. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. La salvación, ¿a qué está condicionada? La salvación está condicionada al arrepentimiento, a la confesión de pecados. ¿Cómo puede recibir salvación si no hay un arrepentimiento de pecados? O sea, está condicionado. Es lo mismo, hermano. La promesa de que Dios va a responder a las oraciones está condicionada a que los que piden guardan los mandamientos y aman al Padre. ¿No dice la Escritura, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Sí me están siguiendo, hermanos. Ahora, hermano, ya se perdió usted. Iba a hablar del Consolador y ya no está hablando de otra cosa. No, espéreme, para allá voy. Lo que estoy tratando es de conectar el texto, de que el texto lleve una continuidad, que no podemos separarlo. ¿Por qué? Porque dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador. Ahora, quiere decir que si juntamos estas porciones bíblicas y las conjugamos correctamente en una interpretación correcta, se puede cumplir lo que dice el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Claro, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando guardamos sus mandamientos, cuando amamos al Padre. ¿Me están siguiendo? Ok, sígame. Ahora bien, dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿por qué le llamó consolador? Esa es la pregunta, hermano. Porque la palabra consolador, de donde entendemos la palabra consuelo, viene, yo creo que no hay necesidad de profundizar mucho. Todos necesitamos consuelo porque todos pasamos por sufrimiento. Hay dolor, hay deficiencia, hay problemas de toda índole, de todo tipo, familiares, económicos, de salud. Y nadie se escapa a las circunstancias y a las situaciones difíciles. Entonces, qué hermosa manera Cristo de exponer la promesa, diciéndole: yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, alguien que los va a consolar. Ahora, esta palabra consolador no solamente desde la forma lingüística que interpretamos, pero hay más profundidad en ello. Les dije la semana pasada, la palabra consolador es parakletos en el griego, donde fue escrito originalmente. Y esta palabra parakletos es el que es llamado al lado de uno. Entonces, recuerde, cuando interpretamos correctamente el texto, tenemos que irnos a los tiempos de Jesús y ponernos en los zapatos de los discípulos que lo están escuchando. Ahora, cuando Cristo dice: enviaré otro consolador, ¿qué es lo que ellos comienzan a interpretar cuando oyeron la voz de Cristo? Cuando Cristo les dijo: les enviaré otro parakletos. Lo que se interpretaba en aquel tiempo como parakletos era, hermanos, una persona que tenía la capacidad para ayudar en una corte judicial, o como un asistente legal. Podía ser un defensor o un abogado. Recuerde que los griegos, en cuanto a leyes y en cuanto a filosofías y en cuanto a interpretación de leyes y todas esas cosas, pues se la sabían, ¿no? Ahora bien, cuando ellos escuchan parakletos, bueno, nos está diciendo que nos va a enviar a alguien que va a estar con nosotros, que va a estar al lado de nosotros y que nos va a ayudar en cualquier situación que tengamos por enfrente. Qué interesante, ¿no? Por eso es tan preciso entender, hermanos, comprender lo que significa la personalidad del Espíritu Santo, el que es llamado al lado de uno, el que tiene la capacidad o adaptabilidad o la forma de adaptarse para prestar ayuda. Entonces, viene el Espíritu Santo, que dice la Escritura: el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que es el compañero que está conmigo siempre. ¿Para qué? Para ayudarme. Y la manera en que lo interpretaban es que lo interpretaban de una manera legal, como un abogado, como un defensor, alguien que va a pelear por ti. Ahora, imagínese el Espíritu de Dios
peleando a favor de ti. A veces no alcanzamos a comprender y entender la magnitud, la grandeza, lo que significa cuando Cristo dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que ese Espíritu viene sobre nosotros, está en nosotros y va a estar para ayudarnos, hermano, como un defensor legal, como un abogado que aboga continuamente por nuestra causa, un intercesor. Y alguien, hermano, en un sentido más amplio, significa alguien que nos va a socorrer. ¿No dice la Escritura que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo se conectan las Escrituras? Y no solamente el que te socorre, pero al mismo tiempo que te socorre cuando estás en tribulación, en problemas, en angustias, pero también te consuela. Ahora, volvemos a la cuestión de la consolación, porque esto es bien importante, esta parte es bien importante. ¿Dónde podemos encontrar sanidad a nuestras heridas? Hermanos, si hay algo que tenemos nosotros son heridas, hermanos. Estamos heridos. Las relaciones hieren. Las relaciones humanas son imperfectas. No importa si son matrimonio, padre, hijo, papá, hija, esposo, esposa. Las relaciones son conflictivas, son dificultosas. Hay problemas. Y en esa problemática, hermanos, hay heridas. Y hay heridas que parece que nunca van a sanar, que siguen sangrando y ardiendo y doliendo. Y desesperaciones y frustraciones y angustias. Y parece que salimos de una y entramos en otra. Y parece que nunca resolvemos la cuestión de los conflictos en las relaciones humanas. Y luego no podemos aislarnos porque Dios dice que tenemos que amar a nuestros hermanos y amar aún a nuestros enemigos. Entonces no podemos nosotros aislarnos porque mucha gente en su amargura se aísla. ¿Correcto? Dice, pues para estar en pleito mejor, ¿verdad? Y viven en una soledad. Y el hombre, el ser humano no fue creado ni hecho para la soledad. Otros piensan que terminando una relación y comenzando otra van a sanar sus heridas y se vuelve peor que la primera porque nunca se resolvió lo que había anteriormente. ¿Me están siguiendo? Entonces no hay escape. No hay escape. Ahora, ¿cómo se puede servir a Dios en condiciones tan precarias, tan difíciles? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente estar bien con Dios cuando tenemos pleito con el hermano, o el hermano tiene pleito conmigo, o tengo problemas en el matrimonio, o tengo problemas con un hijo, con una hija, o tengo problemas con el vecino o en mi trabajo, o a lo mejor no tengo problemas con nadie porque yo soy el problema para todos? Qué bueno, ¿eh? ¡Pum! ¿Cómo se puede servir a Dios así? Entonces ahí es donde entra la obra de Dios en nosotros. Que Dios, la obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Estamos en un tiempo, hermano, de crecimiento, de discipulado, de enseñanza, de instrucción, madurando interiormente, madurando mentalmente, madurando espiritualmente. ¿Y quién es el que nos ayuda? Sino el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo? Y luego, después que salimos de un pleito, de una contienda, de un dolor, de una herida, de una puñalada, de algo que te hicieron daño, ahí está el Consolador. Por eso no podemos quitarle ese título al Espíritu Santo, el Consolador, porque necesitamos el consuelo de Dios, necesitamos su presencia, necesitamos sentir su amor.
su perdón, su ayuda, su fortaleza, su soplo divino sobre nosotros. Porque si no tenemos eso, hermano, ¿de dónde vamos a agarrar fuerzas para poder aguantar, soportar, perseverar, perdonar, bendecir, aun cuando se te maldice? Vámonos. Todo eso no viene de nuestra humanidad. Nuestra humanidad es decadente. Nuestra humanidad no puede, no tiene la fuerza, la habilidad. No podemos, hermano, resolver la cuestión de los deseos pasionales o de las alteraciones de nuestros nervios y de nuestras reacciones y actitudes. Nos metemos en problemas. Para eso es el Espíritu Santo. Por eso es que si hay algo que tenemos que hacer es anhelar al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo. Por eso es que hay que atesorar al Espíritu Santo en nuestros corazones. No se puede, hermano. No se puede. Porque mucha gente fallece en el camino, abandona su caminar cristiano, porque está caminando en sus fuerzas, porque camina en sus habilidades, camina en sus propios deseos y en sus propias formas de interpretar el cristianismo, y desfallece, porque tarde que temprano, tanto va el cántaro al agua que al final se quiebra. Gotera continua es la mujer rencillosa. No voy a entrar ahí. Nomás. Sí, o sea, todo lo que sucede en nosotros, hermanos. Entonces, de ahí, ¿qué había cuando aquellos discípulos oyeron otro consolador? La palabra otro era porque entendemos que Cristo para nosotros es nuestro socorro, ¿sí o no? Es nuestra salvación. Ahora, Cristo es nuestro consolador, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría. Entonces, esa palabra otro consolador está hablando de otra personalidad, pero no diferente, sino similar. La misma naturaleza espiritual, el mismo Dios, pero ahora manifestado de otra forma. Ahora, déjenme le explico el proceso de esto. El proceso de eso es este. Dios tiene una forma muy peculiar de tratar con nosotros. Ahora, el Padre nos creó, ¿correcto? Y cuando nos creó en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y nacimos sin el pecado. El pecado lo comenzamos a practicar hasta que nuestro intelecto comenzó a nacer en nosotros, ¿no? Sin embargo, heredamos un pecado de nuestros padres. Por eso el salmista dijo: en pecado he sido concebido y en pecado me dio a luz mi madre. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahora, el Padre te creó, nosotros pecamos. Cristo viene y resuelve el problema del pecado. ¿Cómo lo resuelve? Yendo a la cruz del Calvario. Ese sacrificio en la cruz santifica y purifica nuestro cuerpo, nuestra mente, nos da un espíritu nuevo. ¿Estamos? Ahora, una vez que Cristo hace su obra, Él asciende a los cielos. Él ya hizo su obra. Por eso es el proceso. Dios te creó primero. Ahora necesitas a Cristo como único y suficiente Salvador para que Él purifique. Luego, después de que Cristo termina su obra, viene la tercera forma, la tercera participación de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Por eso le llama diciendo otro consolador. ¿Están captando? La misma naturaleza de Dios, pero ahora manifestada en diferente forma. Ahora, ¿por qué se le llama el Espíritu Santo? Porque aquí mismo dice que el mundo no le conoce, el mundo no puede tener relación con Él,
Pero dice que vosotros le conocéis porque mora en vosotros, porque ya fuimos preparados por el Hijo. Fuimos santificados por su sacrificio. Y ahora ese Espíritu mora en vosotros. Después encontramos bajo la doctrina de Pablo diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya vamos. Ya se acabó también, pero ya me están entendiendo. Entonces, vamos más adelante porque el capítulo que leíamos, el capítulo 14, sigue hablando del Consolador. Pero ahora yo quisiera que me acompañara al versículo 23, si es tan amable, de ahí mismo del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vuelve a repetir otra vez la misma doctrina, la misma enseñanza. Vuelve a recalcar, vuelve a reafirmar que Dios responde a la oración, pero que está condicionado a cierto formato humano, ¿no? El formato humano consiste en la respuesta que nosotros damos, ¿verdad? Si creyeres, el que creyere, si crees, al que cree todo le es posible, condicionado a la fe. Y ahora está diciendo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama. O sea, amamos a Dios. Ahora, es bien fácil decirlo, ¿verdad? De la boca para afuera. Pero cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, pues sí te amo, Señor, pero pues no tanto. No exageres. A veces nosotros mismos rebajamos el concepto que la Escritura nos quiere enseñar, hermanos. Sobre todas las cosas, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con. ¿Se dan cuenta? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Mas os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador. ¿Ve cómo entra la operación del Espíritu Santo? Mas el Consolador. Y por si había alguna duda a quién se refería el Señor, entonces dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y luego entra el 27, que nos encanta el 27 porque pues hasta lo recitamos, ¿no? ¿Verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, ¿verdad? Me robé ahí unas cositas, pero se entendió. Entonces, a veces leemos: mi paz os dejo, yo tengo la paz del Señor. Sí, pero no guarda su palabra, pues. Yo tengo la paz de Cristo. Sí, pero el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ahí viene, entonces entramos en el conflicto, ¿no? Personal. Pero Señor, tú sabes que yo quiero y tú sabes que yo te quiero amar, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Ahí es donde entra el Consolador. Porque dice aquí, hermanos, en los versículos que acabamos de leer, que Él nos va a enseñar y nos va a recordar. Dos cosas: enseñar y recordar. En otra escritura dice: Él os guiará a toda la verdad. ¿Correcto? Entonces el Espíritu Santo, como persona, como una persona de la divinidad misma, hermano, viene a nosotros y Él nos está enseñando continuamente, nos está revelando. Me encanta esa palabra revelar. ¿Por qué me gusta mucho la palabra revelar? Porque la palabra revelar, hermanos, tiene que ver con el misterio de Dios en cuanto a nosotros los seres humanos. Hay gente que no entiende. Le hablas y le dices y le quieres corregir y le quieres enseñar, pero como que no le cae el 20.
Y hay gente que se vuelve necia. Ustedes no, digan amén. O los otros, pues. Se vuelven sordos. ¿Hasta cuándo van a entender? Hasta que el Espíritu Santo les revele. Porque ciertamente nosotros tenemos cierta incapacidad. Tú puedes hablar con una persona, pero que la otra persona te ponga atención. Tú puedes hablarle a alguien, pero que la otra persona te escuche. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Ni aunque le pagues. Pero si el Espíritu Santo se revela a su corazón, entonces esa revelación es una revelación continua, hermano, que comenzó en nosotros. Un día éramos necios, no escuchábamos, no oíamos, pero de repente el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento y corregimos nuestras vidas e hicimos lo correcto, las decisiones correctas, hermano. Le entregamos la vida a Cristo y comenzamos a amar a Dios y a servir a Dios, y en ese caminar el Espíritu Santo siguió revelando, enseñando cuál es el caminar, el andar. Y ahí, hermanos, es cuando tú lees la palabra y tú habías leído la escritura y hasta te la habías aprendido de memoria, pero nunca entendías el sentido de lo que la Biblia te estaba diciendo, hasta que el Espíritu Santo tomó ese texto en tu corazón y le dio una aplicación correcta, hermano. Y empezamos a entender. Y ahí es donde se producen los cambios, donde viene la madurez, donde viene el entendimiento, donde viene el caminar acorde a lo que Dios demanda en su voluntad, hermano. Ciertamente no pudiésemos en nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo nos enseña. Y no solamente nos enseña, pero dice que nos recuerda, porque olvidadizos somos. Porque hacemos pacto, porque hacemos, hermano, voto delante del Señor y después, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda en el altar cuando dijo, sí, hasta que la muerte nos separe? No es cierto, hombre. Pero el Espíritu Santo nos recuerda todas estas cosas. Entonces, la idea de estas enseñanzas es que comencemos a conocer de una manera más profunda al Espíritu Santo. Y que tú entiendas que no estás solo. Y aunque estés en dolor y en angustia, hay un consolador. Y que a veces hay decisiones tan difíciles que se tienen que tomar. Hay cosas que se tienen que hacer que van a tener un efecto. Ahí es donde está la oración. Y el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Y nos trae sabiduría, y nos trae entendimiento, y nos trae revelación, y nos enseña, y nos recuerda las palabras. Y lo maravilloso del Espíritu Santo es que con un amor nos conduce, nos reprende, nos corrige, nos ayuda. Con un amor nos fortalece, nos alienta, nos ayuda a dar los pasos correctos. Y aún en el día de la fatiga, en el día oscuro, en los momentos de confusión y de frustración, aparece el Espíritu Santo en tu corazón, dándote paz, dándote tranquilidad, poniendo en tus labios las palabras correctas para no reaccionar ante la violencia o ante las amenazas o las provocaciones. Y Dios comienza a fluir en sabiduría a través de ti. Y donde hay turbulencia, en un hogar lleno de turbulencia, llegas tú y aparece la paz y la armonía. No por ti, sino por el Espíritu que está en ti. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Les cayó el 20? Ojalá y sí.
Entonces, si hay mucha turbulencia en el hogar, ¿será que hemos contristado al Espíritu Santo? No encierres al Espíritu Santo en lo místico, en lo misterioso, en lo emocional. Él es el todo sobre nosotros. Amén. Vamos a orar.